Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar adaptándole un sistema de alzacristales eléctricos al Fiat 147. Bueno, los que ya conocen mi canal saben que el 147 ya tiene sistema de alzacristales eléctricos, pero eso es un kit universal que se adapta al sistema o al mecanismo original, que es mecánico manual del auto. Así que lo que quiero hacer hoy es instalarle un mecanismo de alzacristal eléctrico de Fiat Uno. Actualmente yo tengo instalado este sistema de alzacristales, que es un motorcito con un cablecito que hace girar aquí esta rueda que actúa sobre la manivela o el eje original, que es manual. Esto es un kit bastante rápido, fácil de instalar, lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Sin más que un taladro para perforar la chapa, destornillador y bueno, un poquito de conocimiento para la parte de instalación eléctrica. Es un kit que funciona muy bien, la verdad que está bastante bien pensado. Pero bueno, para garantizar que funcione, tu mecanismo de alzacristal tiene que funcionar bien, ¿no? Y la mayoría le adapta este sistema a un auto viejo y normalmente el mecanismo de un auto viejo está medio trabado. En mi caso, yo había hecho una restauración de todo el sistema mecánico, ¿no?, del alzacristal y había quedado re bien. Hace 2 años ya que lo tengo instalado y funciona bien, todavía sigue funcionando. Ahora vamos a ponerlo en contacto. Como verán, el sistema aún funciona, pero la verdad que es muy lento. Miren, le cuesta bastante subir y eso empezó a pasar porque, si bien yo le hice la restauración, lo que tuve que hacer para poder recuperar, ¿no?, porque esto se movía mucho así, le completé estos bujecitos de plástico con precinto, ¿sí? Así el sistema corre derecho y no se inclina tanto, porque cuando tiene este juego es que el vidrio se traba y no puede subir bien. El sistema de alzacristal que tiene mi Fiat 147 es un sistema con una tripa, que le podríamos decir, ¿no? Esa tripa está agarrada acá al soporte del cristal y pasa a través de este engranaje que a medida que uno gira en un sentido u otro, hace estirar la tripa haciendo que baje o suba el vidrio. La verdad no sé si este sistema es más liviano o más pesado que el otro sistema, que yo sé que el 47 también trae un sistema con unos brazos para levantar y bajar los cristales. Sigue funcionando, pero para mi gusto empezó a andar lento y bueno, es porque empezó a tener juego otra vez. Estos plastiquitos que ya se volvieron a empezar a gastar, vemos que tiene un pequeño movimiento ahí lateral. Voy a estar utilizando, acá tengo un sistema de alzacristal eléctrico de Fiat Uno. Este de acá en particular es un alzacristal del lado izquierdo de la puerta trasera de un Fiat Uno. Y sé que funciona bien porque ya lo instalé en el lado del acompañante y miren qué bien que quedó eso. Vieron que va y viene mucho más rápido. A ver, le voy a mostrar desde allá. Ya está todo armadito, ya hice la adaptación y quedó muy bien. Así que vamos a... Vieron que sube y baja muchísimo más rápido. Entonces vamos a pasar a hacer la adaptación del alzacristal eléctrico de un Fiat Uno a la puerta del 147. Y para eso no es muy complicado, sino que lo que tengo que hacer es poder adaptarle a este sistema el soporte del cristal y también adaptarle los anclajes, ¿no? Estos que están acá. Este anclaje que va en la puerta y bueno, el otro que va por acá en la puerta. Me voy a poner a desarmar acá el sistema original que ya tengo instalado y les muestro cómo es que hay que hacer el cambio.
Muy bien, ahí ya saqué el motorcito este. Ahora para sacar el mecanismo tenemos que sacar primero el cristal. Sacamos las colizas y ubicamos el cristal en una posición que podamos aflojar acá las tuercas. Para sacar el sistema tenemos acá dos bulones que sujetan este pilar de la corredera. Acá hay otro tornillo, son todos de cabeza 10. Y de acá tenemos que sacarle estos dos tornillos. Muy bien, ahí ya saqué el mecanismo original. Ahora tengo que adaptar este mecanismo eléctrico. Esto es muy sencillo. Simplemente tengo que fabricar un soporte parecido a este, ¿sí? Que lo vamos a soldar acá para poder fijar el pilarcito este en estos soportes de la puerta. Y luego sería hacer una perforación en la chapa de la puerta para poder fijar con una tuerca este anclaje. Este que está acá lo vamos a pasar una mecha y vamos a sacar porque no me sirve para nada. Y para fijar el vidrio lo que tengo que hacer es fabricarme una chapa parecida a esta, ¿sí? Con las mismas perforaciones, con la opción de que tenga corredera, así podemos terminar de alinear bien el vidrio en toda la puerta. Que vamos a estar colocando acá, ¿sí? Un pedacito de chapa con esas dimensiones aproximadamente, que va a tener uno principal, que va a ser el de sujeción, por donde va a pasar este perno de plástico. Ahí vamos a poner un segurito. Este es el perno que va prácticamente a aguantar todo el peso, pero además le voy a hacer otros orificios más para poder ponerle unos otros tornillitos pequeños acá contra el plástico, así eso queda bien fijo y no se sale, ¿no? Así que vamos a proceder a fabricar esta chapita, el soporte inferior, y ahí les muestro un poco cómo va. Ahí ya terminé de fabricar las chapitas para poder adaptar este sistema. Esto iría una cosa así. Aquí tenemos que hacerle soldadura en esta parte. Le vamos a poner 2 puntos de soldadura así para poder fijar esto aquí en este lugar, para poder fijar el vidrio. Así es como queda la chapita que fabriqué para poder anclar el vidrio. Pueden ver que le soldé unas 3 arandelas acá para que tenga buen cuerpo, ¿no? Porque por aquí es donde se va a aguantar todo el peso, ¿no? Del cristal. Esto iría una cosa así. Ahora ponemos el segurito acá. Así, y después unos 3 tornillitos. Y esto queda una cosa así. Bueno, además hay que hacer las perforaciones acá. En realidad es una sola, solo que bueno, esto es prueba y error, así que recién en la tercera le quedó bien. Por ese orificio es donde pasa este anclaje acá, que como verán también tuve que modificarlo un poco. Hay que cortarlo y bajarlo, ¿sí? Porque es muy alto y el sistema queda muy contra la parte externa, ¿no? De la puerta. Así que de esa manera hacemos que venga más hacia adentro. Otra cosa también es que este riel es medio panseado, así que hay que enderezarlo. Así que para eso lo puse ahí en la prensa con una maderita y lo fui bajando hasta que más o menos se enderezó. Ahora ya está mucho más derecho de lo que estaba antes, así que ahora funciona. Ya estuve haciendo las pruebas, funciona bien, así que ahora simplemente voy a volver
a montar todo para poder darle el punto de soldadura a la parte del soporte inferior. Y después hay que volver a sacarlo para pintar la chapa que no se oxide. Vuelvo a instalar todo y les muestro cómo funciona. Muy bien, gente, esto ya quedó. Ahí ya soldamos el soporte y lo pintamos este soporte de acá también. Ya está fijo todo el sistema y además, como pueden ver, le agregué esta plancholita acá de metal, que es la que viene en el cierre central, ¿sí? Igualita a esta que está acá, para que el motor no se mueva mucho cuando uno cierra la puerta. Entonces ahí está más fijo. Falta simplemente terminar la parte eléctrica. Como verán, simplemente tengo alimentado desde los relés al motor acá con estos cables provisorios. Voy a mostrarle cómo funciona. Ahora sí quedó re bien, igual que el lado del acompañante. Por supuesto, como esto es una adaptación, al final terminás suplementando. Por ejemplo, acá tengo unas arandelas. Suplementé con unas arandelitas acá para terminar de darle bien la posición. También le suplementé del lado de adentro, ¿sí? Al riel, ¿viste? Acá cambié el tornillo porque le puse un poquito más de cuerpo con una arandela para que la corredera acá esté un poquito más hacia adentro. Pero bueno, ahí ya quedó, funciona bien. Como les dije, falta hacer acá la parte de instalación eléctrica, pero eso aún no lo hago porque el objetivo principal por el que yo decidí hacer este cambio en las máquinas alzacristales es porque le quiero adaptar este modulito para tener alzacristales eléctricos con un solo toque, y además que se puedan cerrar los cristales cuando uno llavea el auto. Así que me compré este módulo que va a ser el encargado de realizar esa operación. Tengo que escanear este código QR para poder leer el manual de instalación. Ahí, como verán, aquí tenemos las diferentes, bueno, las características principales aparecen acá, y después tenemos las diferentes formas de poder conectar este aparato para un cristal, 2 cristales, 4 cristales. Después aquí tenemos otras opciones. Bueno, yo voy a utilizar ¿sí? Para subida y bajada de 2 cristales. Así que esta es la parte más emocionante. Vamos a pasar a conectar esto y bueno, probar si funciona y se queda bien. El módulo del cierre centralizado y del botón Start Stop los tengo por aquí atrás del tablero. Así que para sacar positivo de contacto y esas cosas, vamos a acceder a ellos. Para eso voy a sacar el volante, sacamos el tablero rapidito. Para aquellos que tengan Fiat 147, les voy a mostrar este tip acá. Para poder quitar este plástico de la columna de dirección, lo que yo hice una vez fue hacerle un corte acá, después un agujerito para pasar un precinto. Acá tiene otro corte, ¿sí? Y acá el otro agujerito para pasar un precinto. Luego quitamos estos tornillitos que van acá. Así, de esta manera, miren qué fácil que sale. Muy bien, ahí ya terminé de hacer una instalación provisoria, ¿no? A modo de prueba. Quería probar si funciona. Así que bueno, según las instrucciones del manual, ahora tengo instalado solamente para un cristal. Y tenemos aquí la salida de potencia y bueno, la alimentación. En este caso simplemente utilicé a modo de prueba los cables de contacto, positivo directo y masa, ¿sí? Que los conecté nomás aquí a los terminales del módulo de encendido. O sea que este es el que me habilita positivo de contacto. También tiene su entrada de positivo directo y bueno, una entrada de negativo. Así que ahí ya tenemos cable negro con negativo, el rojo con el positivo y la salida de contacto, el azul, con la entrada para contacto del módulo. Y acá del conector para la salida de los motores tengo que conectar los cables rojo con blanco, también con positivo directo, ¿sí? Así que lo puse ahí en el mismo positivo que entra a la central del módulo de encendido. Y con los cables que van al motor, simplemente lo que yo tengo que hacer es interrumpir
el cableado de la tecla que va al motor. Bueno, anteriormente yo tengo instalado estos relés, ¿sí? Que eran, la función de estos era evitar que el consumo de corriente del motor pase a través de la tecla, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue, con la tecla acciono el relé y a través del relé es que pasa la corriente para alimentar el motor. Pero en este caso ya no será necesario utilizar más estos relés, los voy a poder anular, ya que bueno, el propio modulito tiene su relé interno. Simplemente lo que yo hice fue interrumpir la tecla, ¿sí? Aquí vienen los cablecitos que son estos dos, el azul y el rojo, entraban aquí al relé. Bueno, ahora los interrumpí y coloqué, según el manual, el cable verde para subida, el cable amarillo para bajada, y después tenemos los cables que van al motor. Ahí exactamente lo mismo, solo que el verde con blanco para subida y el amarillo con blanco para bajada. Y bueno, ya está en contacto el auto, así que miren, le doy apenas un toque y el vidrio baja completo. Ahora le doy, miren, le doy un toque. Esto está genial, así que bueno, ya quedó, ya sé cómo es la instalación. Lo hice así a modo de prueba para poder identificar bien los cables que tengo que conectar, probar que funcione, y ahora que bueno, que ya sé que funcione, voy a ver de decidir dónde voy a instalar la central esta y tirar los cables definitivos ya. Vamos a hacer lo mismo del lado de la puerta del acompañante. Tuve que desarmar también el panel de la puerta, ya que bueno, como tengo que anular los relés, directamente tengo que poner el cableado de esta tecla directo al motor, ¿sí? Y bueno, como está en paralelo con aquella, va a ser solamente una vez, pero sí, tengo que anular los relés, así que tuve que sacar el panel para poder sacar todas estas conexiones. Acá del lado del conductor ya terminé de emprolijar los cables, ¿sí? Ya conecté bien el motor, pasamos los cables de las teclas también a través de la puerta, y acá vienen los cables que van al motor y a las teclas. Por ahora siguen estando provisoriamente conectadas al módulo. Y del lado del acompañante lo mismo, ya eliminé los relés e interrumpimos la conexión de las teclas y el motor. El cable pasa todo por debajo del torpedo y bueno, es estos que vienen acá, así que ahí tenemos cable del motor y el de las teclas también ya están conectados al modulito. Bueno, acá del lado del conductor ya saqué también, eliminé los relés que estaban, no vamos a usar más eso, así que voy a pasar a mostrarles. Ahora ponemos el auto en contacto y ahí tenemos para bajar el vidrio del lado del acompañante de un solo toque. Y del lado del conductor lo mismo. Bueno, y en el caso en el que el auto quedase con los vidrios abiertos, vamos a sacarlo de contacto. Ahora voy a pasar a conectar este cablecito verde con negro, que es el encargado de subir los cristales cuando uno llavea el auto. Si yo hago la simulación de un pulso negativo, si toco a masa con este cablecito, van a ver cómo se van a cerrar los cristales. Ahí se cierra el del conductor. Así que lo que tengo que hacer ahora es buscar un terminal en el cierre centralizado que me dé pulso negativo. Y por aquí ya lo tengo ubicado, ¿sí? Ahora le encajé este cablecito por ahora porque yo había eliminado el pin. Acá tenemos ese pin y acá hay otro que también eliminé, que era para la bocina, ¿no? Que haga sonido cada vez que uno abre o cierra el auto. Esos dos yo directamente los había eliminado. Así que ahora necesito utilizarlo. Tengo que colocar un pin acá. Y este es el cable que vamos a estar utilizando para conectarlo con este verde, para darle el pulso negativo cada vez que yo llaveo el auto. Ahora hacemos la prueba, ¿sí? Vamos a unirlos acá. Bueno, ahí ya está. Vamos a volver a poner en contacto el auto. Vamos a bajar nuevamente los cristales. Y ahora veamos, porque tenemos que apagar el auto. Pasemos a llavear el auto. Y ahí comienzan
se cierran los cristales, así que ahí ya tenemos el pulso negativo para eso. Y bueno, me estaría faltando todo este ramal de cablecitos que no lo voy a estar utilizando, porque esto es para, bueno, otro tipo de conexión. Tenemos por acá un temporizador, pero eso es para cuando tu auto ya trae el ramal de teclas medio automatizado, ¿no? Después, todo el resto de los cablecitos son para cuando el sistema es por teclas de tipo de señal. Estas son teclas de potencia, sí, porque manejan directamente el motor. Y después tenemos un cablecito gris, aquel que sería para comandar la bajada de los vidrios cuando yo abro, sí, desllaveo el auto, pero mi cierre centralizado no le pude sacar ninguna señal que tire un negativo cuando yo pulso desllavear, inclusive una señal positiva que yo la puedo conmutar con un relé que me dé masa, pero no, porque las señales positivas que salen cuando yo desllaveo también son las mismas que se activan cuando yo llaveo, que serían las luces o la bocina. Entonces no voy a poder hacer eso. Voy a pasar a emprolijar todas las conexiones, ¿sí? Le hacemos acá un empalme adecuado con una fichita al terminal del cierre centralizado. Vuelvo a colocar el volante, el tablero, acomodamos todos los cables ya de manera definitiva. Volvemos a instalar los paneles de las puertas y ya les muestro cómo queda funcionando el modulito este para alzacristales eléctricos. Listo, ya terminé de armar nuevamente todo el interior del Fiat. Panel de la puerta del lado del conductor, sí, acá están las teclitas. Del lado del acompañante también. Y bueno, armamos todo el tablero, prolijamos todos los cables. Por acá me quedó la centralita, que la pienso colocar por acá con una cinta de doble faz, sí, pero bueno, quiero colocar una cinta buena. En este momento no tengo, así que por ahí me quedó colgado por ahora. Voy a mostrarles entonces cómo quedó esto, sí. Ahí ponemos en contacto, tenemos un toque para la subida del cristal del conductor, un toque para la bajada, lo mismo para el lado del acompañante, ¿sí? Lo podemos operar desde acá, un toque para la subida y un toque para la bajada. Bueno, y ahora lo más lindo, sacamos el auto de contacto, vamos a cerrarlo, cerramos la puerta del acompañante también. Y ahora cuando yo ya veo el auto, se deben cerrar los cristales. Esto está re bueno, así que a ver, una vez más, vamos a abrir el auto. Vamos a bajar nuevamente los cristales. Lado del acompañante. Lado del conductor. Vamos a cerrar el auto nuevamente. Y ahora sí, les voy a mostrar desde este lado ahora. Cierra primero el cristal del lado del acompañante. Y así es como queda funcionando finalmente el modulito para alzacristales eléctricos. Por supuesto que le podés sacar algunas funciones más dependiendo del tipo de cierre central o del sistema de alarma que tengas conectado en tu auto. Hice un video bastante explicativo, ¿sí? Con la idea de que cualquiera que quiera poder hacerlo también se pueda guiar un poco con este video. Espero que les sirva. De todas formas, aparece recontra bien explicado en el manual de instalación del producto cómo tenés que hacerlo. Es cuestión de entender y manejar un poco el vocabulario. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, ya saben, me dejan un like. Espero que les sirva a cualquiera que quiera hacer este tipo de instalación. Y nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.